En unas horas, más precisamente a las 4 de la tarde en nuestro país, los Pumas se enfrentarán con Inglaterra por el partido del tercer y cuarto puesto. Esto será en la ciudad de París y de esta manera el seleccionado argentino tendrá la oportunidad de colgarse la medalla de bronce por segunda vez en su historia, en caso de ganarle justamente al seleccionado con el que le tocó debutar en esta travesía mundialista. La alineación de los Pumas presentará 3 cambios con respecto al partido de semifinales frente a Nueva Zelanda. Se trata de los ingresos de Pedro Rubiolo, Tomás Cubelli y Jerónimo de la Fuente. El seleccionado argentino formará con Tomás Gallo, Julián Montoya, Francisco Gómez Codela, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Facundo Isa, Tomás Cubelli, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Jerónimo de la Fuente, Lucio Cinti, Emiliano Bofelli y Juan Cruz Malía. Informó para el noticiero de Punto Cero, Mariano Ferretti. Estamos en el noticiero en vivo y mirá lo que hace. Véanlo, me viene a patear en el piso. ¿Sí? Increíble, increíble. No me da ni ganas de presentarlo. Pero el contenido sí lo amerita, no la persona, ¿sí? No maten al mensajero. Me refiero a los contenidos internacionales, justamente geopolítica y otras cuestiones. Me refiero también a Juan Pucherelli en modo mal tipo. Algún día iba a llegar, yo que lo defiendo a muerte, un día iba a llegar. El lunes pasado, Estudiantes venció a Sarmiento 2-1, ¿sí? Nos dejaron sin técnico, entre otras cosas. Y el tipo viene, luego de una semana, con pilcha de Estudiantes a mostrármela en la cara. Increíble. Hola Diego, ¿cómo estás? Buen día para vos, para el equipo, para la audiencia. Bueno, vamos a meternos con la columna de hoy. Vamos a actualizar información sobre el conflicto, o mejor dicho, la guerra entre Israel y Hamas y también la situación humanitaria en la franja de Gaza tras el ataque terrorista del pasado sábado 7 de octubre en el sur de Israel. La principal noticia con la que hay que arrancar la columna es que habló en las últimas horas el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que confirmó la invasión terrestre a la franja de Gaza. No puso una fecha precisa, pero aseguró que se va a realizar pronto. Si te parece, arrancamos escuchando entonces al primer ministro de Israel. אנחנו בעיצומה של מערכה על קיומנו. הצבנו למלחמה 2 מטרות: לחסל את החמאס על ידי השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות שלו, ולעשות כל דבר אפשרי להשיב את החטופים שלנו הביתה. אנחנו ממטירים על החמאס אש תופת. כבר חיסלנו אלפי מחבלים, וזאת רק ההתחלה. במקביל אנחנו נערכים לכניסה קרקעית. אני לא אפרט מתי, איך, כמה. אני גם לא אפרט את מכלול השיקולים שאנחנו לוקחים בחשבון, שרובם הגדול כלל לא ידוע לציבור, וכך צריך להיות. Bueno, ahí pasaba entonces el mandatario israelí que decía: estamos en medio de una guerra, por nuestra existencia nos hemos fijado 2 objetivos para la guerra: aniquilar a Hamas, destruyendo sus capacidades militares y de gobierno, y hacer todo lo posible para que nuestros rehenes vuelvan a casa. Estamos haciendo llover un fuego infernal sobre Hamas, ya hemos matado a miles de terroristas y esto es solo el principio. Al mismo tiempo nos estamos preparando para una invasión terrestre. No voy a entrar en detalles sobre cuándo, cómo o cuántos, tampoco me extenderé sobre los diversos cálculos que estamos haciendo, que el público ignora en su mayoría, y así es como deben ser las cosas. Bueno, pasamos brevemente un repaso informativo sobre lo que está pasando en Gaza, la situación actual, debido a los bombardeos, ¿no?, de las fuerzas israelíes tras el ataque terrorista de Hamas. Más de 5.700 muertos, de los cuales aproximadamente el 40% eran niños y niñas, informó la ONU este martes. Más de 15.000 heridos y un colapso del sistema sanitario de la ciudad de Gaza.
Respecto a la cuestión de las cifras, se armó un revuelo importante en los últimos días por una declaración que hizo Biden, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, que dijo: estoy seguro de que han muerto inocentes y es el precio de hacer la guerra, pero no confío en la cifra que manejan los palestinos. Le salió a responder Philippe Lazzarini, que es el director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA por su sigla en inglés, que dijo en una rueda de prensa en Jerusalén: en el pasado, durante los 5 o 6 ciclos de conflicto en la Franja de Gaza, estas cifras se consideraban creíbles. Nunca nadie ha cuestionado realmente estas cifras. Hay toda una disputa, si se quiere, por la veracidad de los números que circulan. Sabemos que, obviamente, en un escenario bélico siempre hay una cuestión con respecto a las cifras, pero bueno, la ONU es de las organizaciones que más fidedignamente puede informar al respecto, me parece, más allá de los ataques que se le hagan. La postura de Biden igualmente no es solamente esa, sino que dijo algo importante, que no traje el audio, pero lo voy a citar. Dijo: israelíes y palestinos merecen por igual vivir uno al lado del otro con seguridad, dignidad y en paz. Sigo alarmado por los colonos extremistas que atacan a los palestinos en Cisjordania. Están atacando a palestinos en lugares en los que tienen derecho a estar. Se refiere justamente a los ataques que se registraron en las últimas semanas en Cisjordania, justamente por parte de colonos extremistas que apoyan, digamos, la línea más dura que está llevando adelante Israel, y que, bueno, son decenas de ataques ya a esta altura y va a menos de un mes de conflicto. Es preocupante lo que puede pasar ahí. Sí. Rehenes secuestrados. Pasamos a ese también triste capítulo. Son más de 229 exactamente, los rehenes que tiene Hamás en Gaza, según confirmó el portavoz de las fuerzas de defensa israelíes, Daniel Hagari. Y una noticia de último minuto que nos involucra, como Argentina, es que justamente el ministro encargado de la Embajada Argentina en Israel, Francisco Tropepi, confirmó que de los 21 rehenes argentinos que hay en este momento en Gaza en manos de Hamás, hay un bebé de 9 meses, lo cual es una noticia impresionante, tremenda, muy tremenda. Lo quería incluir porque antes de venir para acá lo leí y me parecía que valía la pena en términos informativos. Otra cuestión importante es que este martes el presidente francés, Emmanuel Macron, visitó Israel. Primero se reunió con familiares franceses muertos o secuestrados por Hamás en Tel Aviv, y después viajó a Jerusalén, donde se reunió primero con el presidente de Israel, Isaac Herzog, y después con el primer ministro Netanyahu. Una postura bastante importante la de Macron, que obviamente expresó su solidaridad con Israel, apoyó lo que denominan la lucha contra el terrorismo, propuso recrear, te acordarás, la coalición que combatió contra el ISIS en Siria, sí, y en Irak. La propuso para combatir contra Hamás, pero respecto a Palestina dijo, cito: la seguridad de Israel no puede ser sostenible sin un proceso político con los palestinos que tienen derecho legítimo a un Estado. Imagínate Macron diciendo esto al lado de Netanyahu. También respecto a Gaza dijo: nada puede justificar el sufrimiento de los civiles en Gaza. Y sobre la invasión terrestre, la venidera invasión terrestre por parte de Israel, dijo que sería un error porque pondría en peligro la vida de civiles sin proteger a Israel a largo plazo. Hay todo un debate respecto a qué pasa, entre comillas, el día después de la invasión terrestre, en lo inmediato y a largo o mediano plazo, ¿no? Sí. Además con la posibilidad concreta de que haya una escalada que lleve a una guerra regional, que sería el peor de los mundos. No sé si la gente termina de mencionar lo que sería que se involucre, por ejemplo, Irán en esto. Sería realmente algo muy, pero sí, muy... Sí, que a ver, es un escenario distante, pero al mismo tiempo muy cercano, exacto, porque ya hay territorios limítrofes que están afectados justamente por este conflicto. Exacto. Y si se involucra Irán, ya no estamos hablando de Hezbollah, que es una organización del Líbano, sino estamos hablando del gobierno iraní, que tiene armas nucleares. Puede ser mucho peor esto, y es cierta la posibilidad. Bueno, un capítulo también importante esta semana fue el enfrentamiento entre Israel y la ONU. Básicamente lo que pasó es lo siguiente: el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el portugués Guterres, afirmó en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU el martes lo siguiente: estoy profundamente preocupado por las claras violaciones del derecho internacional humanitario que estamos presenciando en Gaza.
Permítanme ser claro, ninguna parte en un conflicto armado está por encima del derecho internacional humanitario. Y después dijo que los palestinos han estado sometidos a 56 años de ocupación asfixiante y que es importante reconocer también que los ataques de Hamas no se produjeron en el vacío. Esto último fue particularmente lo que más estruendo provocó del lado israelí. Salió el embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, que dijo básicamente lo siguiente: el secretario general ha perdido toda moralidad e imparcialidad, está tolerando el terrorismo y creo que debe dimitir. Gilad Erdan, embajador israelí ante la ONU. Al día siguiente tuvo que salir, obviamente, un escándalo de magnitud, ¿no? Tuvo que salir Guterres a explicar o a dar su posición sobre ese conflicto que surgió en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces escuchamos al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. I am shocked by the misrepresentations by some of my statement yesterday in the Security Council, as if I was justifying acts of terror by Hamas. This is false. It was the opposite. In the beginning of my intervention yesterday, I clearly stated, and I quote, I have condemned unequivocally the horrifying and unprecedented 7 October acts of terror by Hamas in Israel. Nothing can justify the deliberate killing, injuring, and kidnapping of civilians or the launching of rockets against civilian targets, end quote. Indeed, I spoke of the grievances of the Palestinian people. And in doing so, I also clearly stated, and I quote, but the grievances of the Palestinian people cannot justify the appalling attacks by Hamas, end quote. And then I went on with my intervention referring all my positions on all aspects of the Middle East crisis. Aclara y se cita a sí mismo, así que Exactamente. no hay dudas. Total, dijo Guterres. Estoy choqueado por la tergiversación de alguna de mis declaraciones de ayer en el Consejo de Seguridad, como si estuviera justificando actos de terror por parte de Hamas. Esto es falso, fue todo lo contrario. Al principio de mi intervención de ayer dije claramente, y la cito, he condenado inequívocamente los horripilantes y sin precedentes actos de terror por parte de Hamas en Israel el 7 de octubre. Nada puede justificar la matanza deliberada, las lesiones y el secuestro de civiles, ni el lanzamiento de cohetes contra objetivos civiles. De hecho, hablé de los agravios del pueblo palestino y al hacerlo también declaré claramente, y cito, pero los agravios del pueblo palestino no pueden justificar los atroces ataques de Hamas, y luego continué con mi intervención refiriéndome en todas mis posiciones sobre todos los aspectos de la crisis de Medio Oriente. Hay todo un tema ahí con Guterres, no sabemos qué va a pasar. En realidad hay un tema con la ONU en general. El Consejo de Seguridad no se está pudiendo poner de acuerdo, lo cual en parte tiene sentido, porque hay visiones muy contrapuestas, digamos. Por ejemplo, entre China y Estados Unidos. Sí. Bueno, agrego también, justamente está en el flash, que la ONU en su área de Secretaría de Derechos Humanos advirtió y va a realizar, de continuar, una denuncia internacional justamente contra el ejército israelí por crímenes de lesa humanidad, por bloquear justamente el ingreso de suministros para atender a civiles. En este caso no hay ninguna duda que es atender a la gente. Sí. Y además el bombardeo en zonas urbanizadas donde hay solo civiles y hay mucha condensación justamente de población. Exactamente. Que esto no ya es como aclarar lo innecesario es, no estamos hablando para nada, ¿sí?, a la organización terrorista Hamas con los hechos de violencia aberrantes que realizaron justamente previo a este acontecer. Tal cual, y está bueno que lo menciones, lo habíamos mencionado, te acordás, en la columna conjunta con Patricio, que se condenan los ataques terroristas y se condenan los crímenes contra inocentes civiles en Gaza. Dicho eso, hacemos periodismo, ecuanimidad informativa y hay que contar lo que está pasando, porque si no, no se puede hablar del tema, básicamente. No fue muy respaldada la postura de Israel con respecto al secretario general de la ONU. No fue el único, pero principalmente fue el gobierno alemán el que salió a respaldarlo a través de, bueno, su jefe de Estado, Olaf Scholz, que dijo que el secretario general Guterres tiene su confianza y que la demanda por parte de Israel
para que renuncie por sus comentarios, no es procedente. Así que, bueno, a seguir atento a lo que pase en la ONU. Y respecto a la ONU, también se pronunció Lula da Silva, el presidente de Brasil, que desde hace pocas semanas, justo en el momento en que estaba explotando la crisis tras el ataque terrorista de Hamas, estaba asumiendo Brasil la titularidad del Consejo de Seguridad de la ONU. Escuchamos, si te parece, en el último audio que tenemos hoy, al presidente brasileño Lula da Silva. Sabe, não é porque o Hamas cometeu um ato terrorista contra Israel que Israel tem que matar milhões de inocentes. Sabe? Não é possível que as pessoas não tenham sensibilidade. Não é possível. Então, se a ONU tivesse força, a ONU poderia ter uma interferência maior. Sabe? Os Estados Unidos poderiam ter interferência maior. Mas, sabe, as pessoas não querem, as pessoas querem guerra, as pessoas querem incentivar o ódio, as pessoas querem estimular o ódio. E eu não vejo assim. Decía Lula en una entrevista con el medio UOL de Brasil: no es porque Hamas cometió un ataque terrorista contra Israel que Israel tiene que matar millones de inocentes. No es posible que las personas no tengan sensibilidad. No es posible. Entonces, si la ONU tuviera la fuerza, la ONU podría tener una interferencia mayor. Los Estados Unidos podrían tener una interferencia mayor. Pero las personas no quieren. Las personas quieren guerra. Las personas quieren incentivar el odio, quieren estimular el odio. Yo no lo veo así. Para ir cerrando, Diego, la columna, dos novedades también de última hora. La primera, España anunció que va a doblar la ayuda en cooperación a Palestina hasta 40 millones de euros. Lo confirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, integrante del gobierno de Pedro Sánchez. Paréntesis breve, Pedro Sánchez se encamina ahora sí a conseguir su nuevo mandato. Ya cerró su acuerdo con la izquierda de la coalición. Faltan los nacionalistas, pero todo indica que va a lograrlo. Vamos a ver. Pero bueno, es importante el posicionamiento de España. Y China, hace unos días, había reconocido el derecho de Israel a la autodefensa frente a Hamas. China había sido muy criticada al inicio de todo este conflicto por, digamos, su no tan clara posición. Bueno, salió finalmente a respaldar el derecho a la autodefensa de Israel por haber sido agredido por un ataque terrorista. Pero en las últimas horas advirtió a Estados Unidos, y retomamos un poquito lo que veníamos diciendo de la posibilidad concreta de una escalada que lleve esto a una guerra regional. En las últimas horas China advirtió a Estados Unidos que un ataque sobre Irán es una línea roja. Y cuando China te dice que hay una línea roja, yo escucharía. Muy bien. Juan, te vamos a escuchar a vos, seguramente en lo sucesivo, en los próximos días y semanas en el Noti, porque esto da para rato. Sí, para rato. Muy bien, muchísimas gracias. Y obviamente, si tienen interés en saber más, ¿a dónde pueden ir para seguirlo a Juan? Bueno, Twitter o X y en Instagram, Juan Pucciarelli, WCWL, ahí me pueden seguir y bueno, nos vemos la próxima. Muy bien, muchísimas gracias. Pese a lo que estábamos viendo ahí en cámara, y no me refiero a la cara, ¿sí?, impoluta de Juan, sino lo que tenía debajo del cuello, no haré mención al respecto. A ver si tengo un mejor amigo del otro lado. Ahora ya le damos la bienvenida al señor Alejandro Nava con la economía de a pie para hablar de algunas cositas. No tenemos tanto tiempo, pero seguramente contenido sí. Ale, espero que me puedas decir algo mucho más alegre, algo más a tono, ¿no? Una chicaneada, no venir con la pilcha del equipo que te gana, no sé. Cualquier cosa, decime vos si algo puede venir en esta mañana de viernes, algo que me levante el ánimo. Buenos días a toda la oyentada. Yo vengo con una chicaneada para fijar mi posición en este Mundial de Rugby que se está disputando en Francia. Todo negro, all black. Esa es mi apuesta. No está el conjunto neozelandés pasando por su mejor momento, pero hay fe y esperanza para el partido de mañana. Y en el partido de hoy a la tarde veremos si se repite la mejor performance de un equipo argentino en un mundial de rugby. El clásico rival es Inglaterra en esta tarde.
Tal cual. Bueno, rápidamente nos metemos en economía con esa intro deportiva para levantar un poquito el ánimo. No tenemos tanto tiempo, pero seguramente hay noticias, hay algo que analizar, Ale, así que el tiempo es todo tuyo y espero, no te lo prometo, pero espero no interrumpirte. Bien, hay muchas noticias esta semana. Post primera vuelta electoral hubieron noticias no muy alentadoras para la economía, vamos a decir la verdad. Estamos atravesando una situación muy delicada económicamente y se conocieron datos que un poco no hacen más que reafirmar esta posición, digamos, esto que nosotros sentimos diariamente en nuestra economía familiar. El primer dato que se conoció es el indicador de la actividad económica. Y la realidad es que, si bien había, el último dato que teníamos era el de una baja respecto a periodos anteriores, en esta oportunidad no se registró una baja, pero apenas se registró la misma situación que en el mes anterior. Y con respecto a un año atrás, estamos más o menos en la misma situación. Y esto sí es grave, porque esto indica que la economía no está creciendo. Y si nosotros tuviéramos que clasificar a la economía en actividades, un profesor de geografía me enseñó que la economía se estudia de la siguiente manera: actividades primarias, actividades secundarias y de servicios. Entre las actividades primarias tenemos la agricultura, la ganadería, y después tenemos entre las reproductivas, y en las extractivas tenemos caza, pesca y explotación forestal. Minería como una actividad primaria también. Y si miramos las actividades primarias de nuestra economía, que es fundamentalmente agroexportadora, vemos que hay una fuerte caída en lo que se refiere a agricultura y ganadería. Digamos, esta caída en la actividad económica de la Argentina está íntimamente relacionada con la caída en la producción agrícola y ganadera. Recordemos, en el último año hemos sufrido una de las peores sequías de los últimos 10 años y también hay una fuerte caída en la actividad pesquera. Registra casi una caída del 20% en el último año. Si bien la actividad pesquera no tiene una fuerte incidencia, sí es una caída muy grande. Es la mayor caída de todas las actividades en las que se divide la economía. Y la industria manufacturera también está atravesando un periodo de fuerte caída, a pesar de que está en uno de los estadios de salarios más bajos de la economía. Y si nos referimos a los salarios, aquí es en donde siguen las noticias no tan alentadoras. El salario real está cayendo, y está cayendo fuertemente, y esto se registra sobre todo en una caída en los salarios del sector privado, que no logran ganarle a la inflación. En la variación interanual estamos hablando de un crecimiento de los salarios de apenas el 121%, con una tasa de inflación del 124%. Estamos hablando de que están perdiendo 3 puntos porcentuales los salarios del sector privado. Los únicos que le han ganado a la inflación son los salarios del sector público, que apenas representan un 30% del total de los salarios de la economía. Es decir, un 70% de los salarios, de los ingresos de los trabajadores, ha registrado pérdidas. Y estas pérdidas son aún más grandes si vamos al sector privado no registrado, que es aquel que tiene los peores salarios y la peor cobertura de seguridad social. Aquí la caída ha sido de más de 30 puntos porcentuales. La variación anual ha sido de apenas 95%. Todos estos indicadores lo único que hacen
es agravar la situación de pobreza que se viene registrando en la medición justamente de los niveles de indigencia y de la canasta básica de alimentos. Así que, sin lugar a dudas, esta situación económica va a tener un peso muy importante en las próximas elecciones, en las elecciones de dentro de un año, pero yo no creo que sea asusando fantasmas de que todo está mal, que los candidatos puedan, sobre todo los de la oposición, puedan sacar algún rédito político. Creo que lo que ocurrió la semana pasada, que hubo una corrida bancaria, no llegó a ser una corrida bancaria, hubo una corrida cambiaria y un intento de corrida bancaria, no trajo buenos resultados electorales. Eso se vio reflejado en los resultados que obtuvo el candidato de La Libertad Avanza. Creo que en gran parte tuvo que ver con esta idea de no es bueno meter miedo, no es bueno asustar a la población. Lo que la población quiere es cierta estabilidad y una promesa de que las cosas se van a mejorar, pero sin lugar a dudas tampoco va a pasar por proponer situaciones de soluciones mágicas como las que se han venido planteando. La dolarización no es la panacea, y yo creo que los candidatos podrían sacar muy buenos réditos si dijeran alguna de las medidas que, sobre todo hablo de la oposición, ¿no? Si dijeran alguna de las medidas que en lo económico van a realizar, porque reiteramos, el principal candidato del oficialismo es el actual ministro de Economía, que está en una situación muy precaria, en lo económico. Las reservas del Banco Central están en los niveles más bajos de la historia. Los niveles de actividad económica son muy bajos, sobre todo los de las actividades primarias, que son la principal fuente de ingreso de dólares. Y la única, actividad primaria que está registrando ingresos es la relacionada con la minería, que es la única actividad que ha tenido un resultado de 5 puntos porcentuales por encima de lo que fue el registro del año pasado. Así que seguiremos atentamente estos indicadores de la economía, sobre todo los relacionados a ingresos y salarios, y esperamos fervientemente que el ministro de Economía se vea iluminado de alguna manera para que no es que tenga mejores chances electorales, sino que nosotros la pasemos mejor. No sé cuál es tu situación económica, pero creo que en esta oportunidad, como venimos diciendo, si una de cada 2 personas es pobre, entre vos y yo, creo que yo estoy más cerca de la pobreza que vos. Bueno, eso lo podríamos discutir poniendo sobre la mesa, no los sobres, ¿sí? Porque se ha acusado en las últimas horas de que acá, por ejemplo, no criticamos al gobierno, y es lo que acabas de hacer, quedó demostrado. A lo empírico me remito, ¿sí? Porque se critican cosas y se busca lo mejor para nosotros como conjunto de la sociedad, ¿sí? Para el pueblo. Justamente algunos de los conceptos que tienen que ver con el populismo, por ejemplo, para desasnar a ciertas críticas que se recibieron en las últimas horas, tiene que ver justamente con lo mejor y anteponer los intereses personales por lo de sobre un pueblo. Y me parece que vale la aclaración. Muchísimas gracias, Alejandro Nava. El pobre acá sos vos. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Y pobre de mí, si no saludo a Vicky, que seguramente del otro lado está esperando que yo me aleje para quererme más. Totalmente. Bueno, vos serás el pobre, yo soy un pobre tipo para vos, Ale. De esta manera, mejor despedirnos por hoy, ¿no? Sí, mejor despedirnos hasta la semana que viene. Volveremos con mejores noticias, pero lamentablemente no hay buenas noticias para dar. Esperemos que, no sé, Sarmiento se salve del descenso. Bueno, sigan, dale, sigan. ¿Alguno más, Mateo, querés venir al próximo bloque a decirme algo también?
Listo. Te extraño más cuando no te veo, Ale, así que ya mismo te despido hasta el próximo viernes, ¿sí? Para una nueva edición del Noti que continúa. Solo lo rajamos, le pegamos una patada a Alejandro Nava por ser como Juan, esa clase de gente con la que me rodeo. Bueno, nosotros vamos a un flash, música y ya volvemos con mucho más Noti. Esperemos que alguno me trate bien en lo que queda de esta media hora de Noticiero. Idas y vueltas en segunda vuelta. El sindicato de gastronómicos, con Luis Barrionuevo a la cabeza, abandonó la alianza con Javier Milei y La Libertad Avanza. También se retiró la agrupación Encuentro Republicano Federal de Miguel Ángel Pichetto y el Partido Comunista apoyará a Sergio Massa. Memoria, Verdad y Proyecto. Este viernes presentan una iniciativa para elaborar un proyecto de ley contra el negacionismo y crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. Más de 15.000 personalidades de la cultura, política e historiadores llevarán adelante esta iniciativa. Guerra y crimen. La Organización de las Naciones Unidas advirtió al ejército de Israel por crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza. El gobierno israelí bloquea la entrada de suministros y bombardea zonas densamente pobladas por civiles. Por el bronce. Este viernes a las 16 horas, los Pumas enfrentan a La Rosa por el tercer puesto de la Copa Mundial de Rugby. Argentina e Inglaterra ya se enfrentaron en el debut en esta edición, con triunfo inglés 27-10. Argentinas en Chile. Las Leonas golearon 8-0 a Uruguay en el debut del hockey femenino en los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile. Este sábado al mediodía, Argentina enfrenta a Estados Unidos en fútbol femenino.